Calor extremo que estamos atravesando aquí en la República Argentina, a muchísimo frío. Nos vamos a Washington con 5 grados bajo cero. Allí está nuestro querido Rafael Matus Ruiz. ¿Cómo estás, Rafa? Buen día. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy bien, muchísimo frío. 5 bajo cero, ¿no? Sí, y un poco menos de sensación térmica. Va a estar todavía peor el lunes cuando jure el presidente Donald Trump. La última vez que miré creo que el pronóstico hablaba de 10 grados bajo cero. Una mañana típica de invierno en Washington, más ahora que con las últimas tormentas de nieve la ciudad se convierte en una especie de freezer gigante. Exacto. ¿Cómo está siendo la despedida de Joe Biden y cómo se prepara Estados Unidos para la asunción de Trump el lunes? Bueno, Biden dio anoche el último discurso de su carrera política, podríamos decir, desde el Salón Oval de la Casa Blanca. Es una tradición de los presidentes norteamericanos que brindan un mensaje al país antes de dejar la presidencia. Biden sí marcó un quiebre un poco con la historia reciente. No fue tanto un discurso para hablar sobre los logros de su presidencia o para repasar los errores o deficiencias que pudo haber tenido su gobierno, que para sus críticos son varios. Lo que hizo Biden fue dejar una lista de fuertes advertencias sobre el futuro de Estados Unidos días antes de que asuma Trump. La principal fue el ascenso de una oligarquía, este fue el término que utilizó Biden, que puede ser una amenaza para la democracia, para las libertades individuales y para los derechos de los norteamericanos. Como ustedes bien saben, Trump va a traer a muchos multimillonarios a su próximo gobierno. El gabinete de Trump, según un dato que vi hace muy poquitito, reúne una fortuna de casi 400.000 millones de dólares. A la cabeza de esa fortuna está Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que se está moviendo prácticamente como un presidente en las sombras, un copresidente. Es una suerte de asesor todoterreno que va a tener a su cargo la tarea de redefinir los límites del gobierno federal, encarando una amplia reforma estatal. Biden también advirtió sobre la amenaza del cambio climático para el mundo y también sobre el crecimiento de lo que él llamó el complejo tecnológico, ¿no? Aquí hizo una referencia, sin nombrarlo, a Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, que recientemente eliminó su programa de verificación de contenidos o fact-checking. Biden advirtió sobre la diseminación de desinformación y de falsedades en las redes sociales, el debilitamiento de la prensa independiente en Estados Unidos. Todo esto con un tono bastante sombrío que el presidente me echó de todas maneras con su clásica visión optimista acerca de que Estados Unidos es una tierra de posibilidades y la gente ahora debe custodiar que así lo sea también en el futuro. Rafa, buenos días. Cecilia te saluda. Te quería consultar ¿Qué tal, Ceci? cómo va. Una muy buena nota tuya sobre lo que fue la trastienda, digamos, de Biden y Trump respecto de Israel y lo que va a suceder en las próximas horas si todo sale bien con los rehenes. ¿Qué hay detrás de eso, ¿no? De esto que vimos en las últimas horas de ellos disputándose el poder en la negociación? Bueno, los dos salieron a decir que el acuerdo del alto al fuego entre Israel y Hamás había sido mérito propio, ¿no? Lo cierto es que el acuerdo que se cerró también con la mediación de Qatar y de Egipto es prácticamente el acuerdo calcado que puso sobre la mesa el gobierno de Biden en mayo último, en la primavera boreal aquí en Estados Unidos. Una llamada ayer con funcionarios del gobierno de Biden en la cual participé y ellos reconocieron que si bien Trump obviamente había tenido cierto papel, que el triunfo de Trump y la presión que había dado Trump, que había puesto Trump, sobre todo Israel, en las últimas semanas para que este acuerdo se cerrara, había tenido una influencia en que se cerrara el pacto entre Israel y Hamás. También había habido varios catalizadores que se dieron en los últimos meses. Nombraron la presión y la ofensiva sobre Hamás, el alto al fuego entre Israel y Líbano y también el desmantelamiento de Hezbollah en el Líbano, ¿no? Lo cierto es que hay opiniones divididas. Hay quienes te dicen que si Trump no hubiera ganado, quizá este acuerdo por cese al fuego se hubiera diluido bastante más. Hay también quienes te dicen que todo el trabajo diplomático que hizo el gobierno de Biden en los últimos meses también tuvo una influencia directa en que se cerrara este acuerdo. Lo cierto es que nada se definió hasta ayer a la tarde, dijeron los funcionarios del gobierno norteamericano, y el resultado fue que tanto Biden como Trump se terminaron atribuyendo el mérito. Le preguntaron a Biden ayer cuando anunció el acuerdo en un discurso en la Casa Blanca
quién debía llevarse los laureles por este avance en el conflicto en Medio Oriente, si él o Trump. Trump ya había dicho antes en su plataforma social que el acuerdo se había logrado gracias a su histórico triunfo. Biden, ante la pregunta, se dio vuelta y preguntó si era un chiste, ¿no? De alguna manera desestimando este análisis de que el triunfo y el regreso de Donald Trump al poder había tenido cualquier injerencia o influencia en el acuerdo. Lo cierto es que uno puede concluir que hubo méritos repartidos y el propio Biden reconoció que hubo un trabajo de equipo y hubo coordinación con el equipo de transición de Trump para asegurarse que las dos administraciones, la saliente y la entrante, hablaran con una sola voz. Rafa, Ceci, también hay expectativa por la llegada del presidente Javier Milei, ¿no? Efectivamente. Medianoche de viernes, parte hacia allá y lo espera a Wertheim, el canciller. Exactamente, viaja Wertheim con él, pero bueno, los detalles los tiene ahí Rafa, me imagino, la expectativa, ¿no? Es disruptivo que se reciba un presidente, no va a ser el único, pero que en una asunción participen presidentes de otros países, ¿no? Sí, es la primera vez en la historia conocida, por lo menos la historia moderna de Estados Unidos, donde va a haber mandatarios extranjeros en la jura del nuevo presidente. La inauguración, como se llama aquí, a la asunción del gobierno, suele ser una fiesta nacional, ¿no? Nunca se invita a mandatarios extranjeros, participan sí diplomáticos, embajadores, representantes, pero nunca vienen jefes de Estado a la jura de un nuevo mandatario. Esta es la primera vez que va a ocurrir. Milei no va a ser el único jefe de Estado presente, también se espera que venga el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la premier italiana Giorgia Meloni. No tengo hasta ahora nadie más presente, pero esos serían los tres jefes de Estado que estarían aquí. Milei se espera que llegue el sábado aquí a Washington. El sábado a la noche va a ser premiado en una gala latina aquí en Washington, que forma parte de las festividades también de la inauguración. La inauguración del presidente no es solamente la jura en el Congreso, en el Capitolio, una puesta de escena que Milei imitó cuando asumió la presidencia del país a fines de 2023. También hay toda una serie de eventos que rodean a la inauguración. Es, diría, de una fiesta de 3 días que arranca el sábado y va a terminar el martes a la mañana con una última ceremonia y ya con la puesta en marcha de la administración trumpista. Rafa, y en la línea con la política internacional, ¿qué podemos esperar a partir de la asunción de Trump relacionado con Venezuela? Ayer, Marco Rubio, el próximo secretario de Estado de Trump, compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en su audiencia de confirmación. Aquí en Estados Unidos todos los miembros del gabinete que son designados por el presidente deben ser ratificados por el Congreso. Rubio, te diría, es el funcionario de Trump que mayor respaldo bipartidista tiene en el Congreso. Hay algunas designaciones bastante polémicas que hizo el magnate para su próximo gabinete. Te diría, una de las más polémicas es la del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que está acusado, que fue acusado de violación, aunque nunca enfrentó cargos formales. Otra es Pam Biondi, que va a dirigir a los fiscales federales, va a ser la jefa del Departamento de Justicia del FBI. Ha sido abogada de Trump y muchos legisladores creen que va a responder a Trump y no a la independencia de la justicia. No es el caso de Marco Rubio, es un senador que tiene respeto y respaldo tanto de republicanos como demócratas y tiene una amplia trayectoria en política exterior. Él dejó en claro ayer que Maduro está al frente de una organización delictiva de narcotráfico, que no es un presidente legítimo, que Estados Unidos no reconoce su triunfo y que la elección fue fraudulenta. No dio muchos indicios respecto a cuál va a ser la política que va a aplicar el gobierno de Trump en Venezuela. Se espera, o uno intuye que, dadas las posturas que ha mostrado Marco Rubio a lo largo de su carrera política y también Trump, hay dos caminos posibles. Uno es que Trump reedite su política de máxima presión que aplicó durante la primera presidencia, esto es, apilar sanciones intentando asfixiar al régimen chavista para abrir un camino a la democracia. La otra alternativa, que tampoco se descarta aquí en Washington,
es que Trump intente llegar a un acuerdo con Maduro, a una suerte de solución negociada a partir de un diálogo que puede llevar o no a que Venezuela vuelva a la democracia, ¿no? Hay muchos intereses económicos en Venezuela, hay varias petroleras, entre ellas Chevron, que han obtenido licencias para extraer petróleo en Venezuela y eso también está en juego. Y también está en juego la presencia de varios cientos de miles de venezolanos aquí en Estados Unidos que obtuvieron un permiso legal de residencia del gobierno de Biden. Trump, la última vez en su presidencia anterior, revocó esos programas que le habían permitido a los extranjeros obtener permisos de residencia legales. Eso también está en juego. Podría llegar a haber, esto estamos especulando, pero es parte de lo que se comenta aquí en Washington, podría llegar a haber un acuerdo que implique deportación de venezolanos con el gobierno de Maduro, por ejemplo, porque Trump también ha prometido una política de inmigración mucho más dura que la que aplicó el gobierno de Joe Biden. Todo puede pasar con Donald Trump. Gracias, Rafa, como siempre. Un abrazo. A ustedes, cuídense. Que estés muy bien. 20 de